Buenos días, nos volvemos a encontrar para seguir trabajando con nuestra unidad temática número 4, llamada Corrientes Fenomenológico-Existenciales. La semana anterior ustedes trabajaron con Ana en la introducción a estas corrientes a partir de un texto llamado La herencia de Kant, de un historiador Benjamin Wallman, en donde abordaron las raíces filosóficas, ¿sí? La idea de Kant, los neocantianos, y trabajaron particularmente el contexto y el desarrollo de la psicología de la Gestalt, tanto en Alemania como en Estados Unidos. A partir de esta clase y la siguiente, vamos a comenzar a introducirnos en otra línea dentro de estas corrientes fenomenológico-existenciales llamada la psicología humanista, esta vez en suelo norteamericano. En la clase de hoy vamos a hacer una introducción a esa psicología humanista, las características particulares que tiene y vamos a abordar uno de los dos autores que trabajamos en esta asignatura, que es Gordon Allport y su psicología de la personalidad. Si bien Allport se lo considera un representante de la psicología humanista norteamericana, vamos a ver que él comienza a trabajar mucho antes, por lo tanto podemos considerarlo no solo un representante, sino también un antecedente de la psicología humanista. Comencemos entonces. A modo de repaso, vamos a trabajar algunas cuestiones que ustedes estuvieron viendo con Ana y vamos a incorporar otras, ¿sí? Y que tiene que ver con pensar un poco cuáles son los fundamentos filosóficos de las corrientes humanistas. Me gustaría que retomemos aquí no solo lo que vieron con Ana en esta unidad, sino también algunas cuestiones que hemos ido trabajando en las unidades anteriores a partir del texto de la unidad temática número 1, Dos modelos de la mente de Alberto Vilanova. Ahí Alberto lo que hacía era retomar, recuperar a este psicólogo que hoy vamos a trabajar, llamado Gordon Allport, en algunos de los comentarios que este autor realizaba respecto de las ponencias realizadas en un Congreso Internacional de Psicología, cuyo eje temático había tenido que ver con la teorización acerca de la personalidad, en donde este autor señalaba la existencia de dos grandes modelos que según él monopolizaban la casi totalidad del haber investigativo y del haber conceptual. Esas dos psicologías, decía este autor, estaban impulsadas por corrientes filosóficas antagónicas que se reflejaban en una suerte de geopolítica de la psicología. Por un lado, lo que era la tradición angloamericana, nacida en John Locke y David Hume, y por otro lado la tradición centroeuropea con Descartes, con Leibniz y con Kant, ¿sí? Así como para los empiristas ingleses la mente humana, habíamos visto, era en su origen una hoja en blanco y sobre ella las sensaciones garabateaban los contenidos, el ambiente para esas corrientes era el verdadero constructor del psiquismo, por eso nosotros las llamábamos ambientalistas. Por otra parte, la cultura más idealista, alemana y a priorística centroeuropea, ante todo a través de este autor llamado Leibniz, planteaban un modelo opuesto, ¿sí? El psiquismo desde estos autores era más autodinámico, se manejaba con fuerzas propias, nacía organizado, ¿sí? Con categorías o con ideas innatas y tendía naturalmente al movimiento, ¿sí? No era una tabula rasa que se constituía a partir del ambiente. Entonces, así como las psicologías empiristas continuaban con tenacidad adheridas a lo que nosotros podemos llamar un atomismo gestado por los primeros asociacionistas, concibiendo un psiquismo construido de abajo hacia arriba, es decir, nacido de la sumatoria de elementos discretos, ¿sí? Recordemos en Hume, lo que antes fue la suma de ideas simples daba lugar a ideas complejas y a su vez la suma de ideas complejas daba lugar al pensamiento desde las corrientes psicológicas que nosotros vimos que adhieren a ese modelo más angloamericano, podríamos decir que el pensamiento tendría que ver con la suma de aprendizajes, con la suma de condicionamientos reflejos que justamente daban como resultado lo que podríamos llamar la personalidad. La personalidad para estas corrientes más anglo tenía que ver con la suma de refuerzos, la suma de aprendizajes. A este enfoque, Europa continental va a oponer una tradición mucho más holista o gestáltica, en donde ustedes lo vieron con Ana y la psicología de la Gestalt, el lema
no va a tener que ver con ser la suma de meros elementos, sino que en este caso el todo es más que esa suma de las partes. La organización, de alguna manera, de esa totalidad indica la función de cada uno de esos elementos. El todo es más que la suma de las partes, entonces. Entonces, un representante fuerte de esta tradición más centroeuropea va a ser, dice Vilanova, Leibniz, ¿sí? Que estaba radicado justamente en la Universidad de Leipzig, donde trabajaba, donde posteriormente va a trabajar Wundt, y se va a oponer justamente a Locke, planteando que nada en el intelecto que no haya ingresado por los sentidos, como dirían los empiristas, pero excepto, decía Leibniz, el intelecto mismo, que es una entidad innata. Para Leibniz, ¿sí? La mente es dinámica, se motoriza a partir de lo intencional, y esa intencionalidad, que nosotros llamamos teleología, no proviene de la historia de refuerzos o de los estímulos del ambiente y aprendizajes, sino que proviene de propensiones innatas. Esto va a influir en las corrientes humanistas que vamos a desarrollar en estas clases, que plantean que venimos al mundo no con ideas ya concebidas, sino con la potencialidad para ello. Y el ambiente va a alimentar o va a perfeccionar lo que ya está en germen, ¿sí? Como le gustaba decir a Vilanova, el pino ya está contenido en sus semillas, ¿sí? Tenemos las semillas y a partir de la interacción con el ambiente eso se va desplegando, pero la potencialidad en el ser humano ya está. Ahora bien, la aparición de Kant, va a decir Vilanova, signa con mayor vigor lo que va a ser el derrotero de la psicología gestáltica y la psicología humanista. Ahora, lo que nos importa de Kant tiene que ver con su concepción del fenómeno perceptivo, concepción que nos lleva a un modo particular de pensar la mente. Recordemos que en Kant tenemos dos grandes obras, la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. En ambas obras Kant se parte de distintas preguntas, ¿sí? En la crítica de la razón pura Kant parte de la pregunta ¿cómo conoce el sujeto? Y en la crítica de la razón práctica Kant se pregunta cómo se comporta el sujeto, en donde él, ustedes vieron, desarrolla todo lo que tiene que ver con una ética del sujeto en relación a los imperativos categóricos, hipotéticos y demás. A lo que a nosotros nos interesa tiene que ver con su concepción del fenómeno perceptivo, que él lo desarrolla en su crítica de la razón pura. Recordemos que él retoma el empirismo y retoma el racionalismo de Descartes, pero a diferencia del empirismo en Kant, nos hallamos ante una mente que va a presentar energías propias que ordenan y dan sentido a la realidad, ¿sí? El mundo real, va a decir Kant, en realidad es incognoscible, es una confusa y abigarrada oferta de estímulos, una oferta sensorial. Pero la mente, va a decir él, la va a ordenar, ¿sí? A través del espacio y a través del tiempo. Por eso se lo llama una revolución anticopernicana, porque lo que decía Kant es que si suprimiéramos o si quitáramos al sujeto que percibe, el mundo material de alguna manera se desvanecería. La percepción del sujeto entonces organiza, ordena la realidad a través de esas categorías a priori de la sensibilidad y del entendimiento. Por otra parte, ustedes vieron a Brentano, ¿sí? Que en el año 1874, cuando Wundt publica su obra Elementos de Psicología Fisiológica, él va a publicar su libro La psicología desde el punto de vista intencional. Ahí lo que hacía Brentano era criticar o denostar la propuesta de reducir la conciencia a sus presuntos elementos, sensaciones, sentimientos e imágenes, y lo que va a plantear es que la conciencia es una totalidad arrojada siempre hacia algo, ¿sí? Es teleológica y es intencional, es una concepción finalista. Y la psicología, justamente, dice Brentano, va a ser la ciencia que va a estudiar el acto de otorgar sentido, de percibir y de organizar el mundo. Pensemos que Brentano no solo va a influir en estos psicólogos de la Gestalt y con esta idea de darle la buena forma a las cosas, de darle el cierre,
y en los psicólogos humanistas, sino que en un autor que nosotros vimos en el módulo anterior, que tiene que ver con Adler y su concepción teleológico o finalista, ¿sí?, del psiquismo, sobre todo en sus constructos de plan de vida, ¿sí? Afán de poder, plan de vida, ¿sí? Son todos constructos que tienden hacia lo teleológico. Y de alguna manera Adler también va a influir en los psicólogos humanistas, ¿sí?, cuando viaje a Norteamérica. Por otra parte, siguiendo con las raíces filosóficas de estos modelos, tenemos a Husserl, discípulo de Brentano, considerado el máximo representante de las corrientes fenomenológicas dentro de la filosofía. Él va a mantener esta idea de conciencia como conciencia arrojada de algo, como conciencia de algo, ¿sí?, como conciencia arrojada hacia algo, y la idea de la percepción como un proceso en el que el sujeto y el objeto percibido son inescindibles, inseparables. Y así como en Descartes, ustedes vieron que la duda metódica, la duda era el método, en Brentano el método él lo va a llamar fenomenológico, ¿sí? Es decir, lo va a llamar la epogé fenomenológica, que va a tomar el lugar del método, cuestión que no va a implicar la negación del mundo, sino la suspensión de los prejuicios con respecto al mundo, ¿sí? Esta idea de ir a las cosas mismas, cómo el mundo se me presenta a mí, donde yo debo suspender todos mis prejuicios. Como planteaba Vilanova, la propuesta de Husserl de poner entre paréntesis todos nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, para poder abordar los fenómenos, tienen que ver con lo que él llama el método fenomenológico, y que ustedes lo vieron la semana pasada un poco con Dilthey, y esta idea de no partir de hipótesis, sino que justamente comprender el fenómeno tal como se me presenta y a lo sumo posteriormente armar alguna hipótesis respecto de eso, pero nunca partir de preconceptos. Y esto va a ser muy fuerte para todo lo que es la psicología humanista. Por otra parte, ya que nombramos a Dilthey, ustedes vieron con Anna Dilthey, que era un filósofo, un historiador alemán, y que al igual que Brentano va a condenar todo lo que es la orientación exclusivamente experimental de la psicología de su tiempo, así como su atomismo y su reduccionismo, porque él lo que decía es que el sujeto tal como lo concebía la psicología experimental no podía vivir más de 2 días en este mundo, ¿sí?, entendiendo que la psicología experimental pensaba al sujeto como una máquina motorizada por sensaciones y articulada por asociaciones. El sujeto de esa psicología explicativa carecía de atributos propiamente humanos, de los que, decía Dilthey, también daban cuenta las obras artísticas, las obras literarias y demás. Es decir, conozco más psicología dentro de las obras literarias y dentro del arte que en los informes verbales de los sujetos de los tiempos de reacción en los laboratorios experimentales. Hay mucha más psicología, decía Dilthey, en leyendo Shakespeare, por ejemplo. Por lo tanto, él decía, la historia social y la cultura son el verdadero laboratorio, ¿sí?, el espacio en donde los hechos psicológicos, los hechos biográficos e intransferibles se generan, se muestran y que pueden ser comprendidos. Así, Dilthey diferenciaba dos tipos de psicologías, unas más emparentadas a las ciencias naturales, como las psicologías explicativas, de tinte más experimental, y las psicologías comprensivas, más emparentadas a lo que eran las ciencias del espíritu, que no van a explicar, sino que van a comprender. Y así como Husserl aportaba esta idea del método fenomenológico y del epogé, Dilthey incorporaba la comprensión desde entendiendo que desde la comprensión podemos captar el significado, los intereses, el mundo interno de la persona, que era movida por una fuerza que Dilthey llamaba voluntad viva. ¿Sí? Es un sujeto autoactivo y a su vez es un sujeto desde una concepción holista, total. Y lo que él planteaba en dirección contraria, por ejemplo, a Marx, es que la mente, ¿sí?, se proyectaba hacia afuera y constituía la sociedad. ¿Sí? La sociedad era mente o espíritu objetivado, proyectado hacia afuera. Por lo tanto, si la mente era espíritu proyectado hacia afuera,
la disciplina que estudiaba la mente tenía que ver con la psicología, por lo tanto, decía Dilthey, la psicología tenía que ser la ciencia madre de todas las ciencias del espíritu. Y ahí lo que hacía Dilthey era polemizar con Kant. En tanto que para Kant, como ustedes vieron con Ana, la psicología no era una ciencia, sino que era una parte de la antropología. Las ciencias por excelencia para Kant eran la lógica y la matemática. En cambio, Dilthey va a plantear que la psicología es la ciencia madre de todas las ciencias del espíritu y que justamente, como decíamos recién, en la literatura, en el arte, en los ensayos, en todo ese bagaje cultural, hay mucho más psicología que en los informes verbales de los sujetos experimentales de los laboratorios experimentales de Wundt y de Titchener. La otra tradición filosófica que nosotros vamos a ver en la psicología humanista tiene que ver con el existencialismo francés, que se desarrolla como movimiento en Francia luego de la Segunda Guerra Mundial, nacido de la resistencia francesa a los nazis y como reacción contra lo que ellos consideraban la despersonalización operada por las corrientes de pensamiento científico imperantes en ese momento. Entonces, lo que hacía el existencialismo era afirmar la singularidad, la historicidad de la persona y van a compartir una preocupación común que tiene que ver con el destino de la existencia humana, tratando de recuperar la importancia de los sentimientos, la importancia de la elección, de la individualidad, del ser en el mundo, de la libertad, de la responsabilidad y de la autenticidad, ¿sí? Pero con una crítica fuerte a las concepciones esencialistas, poniendo el eje en la libertad y en la existencia. El mayor representante de este movimiento, que es Jean-Paul Sartre, planteaba la idea de existencia en contra de esencia. No tenemos esencias, somos mera existencia. Y como somos mera existencia, paso a paso que damos, tenemos que estar eligiendo. Estamos condenados a la libertad, a la elección. Y eso nos produce angustia, nos produce ansiedad. Entonces, la psicología humanista la vamos a ubicar en Estados Unidos, más allá de que tiene un modelo de mente centroeuropeo, de la mano de la psicología académica y de la psicología clínica, ¿sí? En el caso de la psicología clínica ubicamos a Rollo May y a Carl Rogers, que posiblemente lo veamos el año que viene en la asignatura Sistemas Psicológicos 1, y en el ámbito más académico a un Abraham Maslow, un Gordon Allport y también aparece esta figura de Kurt Goldstein, que era un alemán radicado en Estados Unidos, pero de la mano de la neuropsiquiatría. Si tuviéramos que pensar, haciendo un poco de historia crítica, desde lo que es el enfoque en el cual surge la psicología humanista, tendríamos que pensar que resulta arbitrario asignar una fecha concreta al momento preciso de la aparición histórica de la psicología humanista. A nivel institucional, podríamos decir que en 1961 aparece el primer número del Journal de Psicología Humanista y en 1962 se produce el primer encuentro nacional de la Asociación Americana de Psicología Humanista, cuyo comité de redacción de la revista sobre psicología humanista estaba compuesta justamente por Goldstein, por Allport, por Rogers, ¿sí? Eh, y podemos decir que la psicología humanista es fundamentalmente un movimiento programático surgido en Norteamérica en estos años, y como cualquier movimiento científico o social, la psicología humanista no surge de forma repentina, desconectada de su entorno histórico y de su entorno contextual. Pensemos que luego de dos guerras mundiales, el mundo occidental, inmerso en una oleada de crecimiento económico, bienestar social, experimentaba una revolución en sus costumbres, en sus aspiraciones,
el cuerpo, que había sido sometido a las represiones sexuales y militares, se revelaba libre de tabúes, deseoso de nuevas estimulaciones sensoriales, las personas podían encontrarse libremente, amarse más allá de las divisiones raciales, políticas, de clase. ¿Sí? Durante los años de apogeo contracultural que acompañaron a la guerra de Vietnam, la psicología humanista atrajo a los estudiantes, a quienes les disgustaba bastante lo que era el conductismo, que lo consideraban una concepción mecanicista, y anhelaban una psicología más centrada en la persona, que creyera en la libertad y en la dignidad humana. Eran críticos del modelo fordista, taylorista, entonces criticaban la idea de un hombre máquina, ¿sí? Elemento de un sistema de trabajo racionalmente organizado. Esta actitud humanista de alguna manera reaparece periódicamente a lo largo de los siglos, particularmente cuando los desarrollos tecnológicos llevan a crisis que obligan siempre a una reflexión sobre la condición humana. Entonces, lo que podemos llamar el Zeitgeist, ¿sí? El contexto en el que la psicología humanista se desarrolla, esta década del 60 en Norteamérica, estuvo caracterizada por un cuestionamiento de ciertos valores tradicionales como el éxito a cualquier precio, el materialismo, la mecanización de la cultura occidental, la dominación de unos países sobre otros, la violencia de las guerras, los asesinatos de Luther King y Kennedy, todos son hitos, ¿sí? Que van a buscar nuevos horizontes políticos, nuevos horizontes éticos y podríamos decir nuevos horizontes teóricos. Por otra parte, además de haber un cuestionamiento de lo que ellos concebían como un conductismo mecanicista, con una concepción determinista del ser humano, también va a haber todo un cuestionamiento a lo que era el psicoanálisis, ¿sí? Y lo que ellos concebían como una visión determinista del sujeto, en el sentido de que la infancia determinaba al sujeto adulto, los primeros años de vida, pero también en esta idea de la primacía de lo psicopatológico. Vamos a ver que desde estas corrientes y sobre todo la clase que viene con Maslow, se van a centrar en un enfoque mucho más centrado en la salud, en los aspectos saludables del psiquismo, en contraposición a las corrientes más psicopatológicas, de las cuales el psicoanálisis era la representante más fuerte, digamos, en ese contexto, sobre todo en Norteamérica. Por eso podemos decir que la psicología humanista también es llamada tercera fuerza en el sentido que se opone al conductismo, que hegemonizaba la psicología en el ámbito académico, y al psicoanálisis, que hegemonizaba la psicología en el ámbito más clínico, ¿sí? Más allá de que el psicoanálisis se recepciona en Norteamérica más de la mano de la medicina y de los psiquiatras. Pero bueno, el humanismo se va a concebir como una tercera fuerza en contraposición al conductismo y al psicoanálisis, que según los humanistas eran posiciones deterministas. Hay un autor que se llama Villegas Besora, que tiene un texto sobre la historia de la psicología humanista. Lo que él plantea es que el movimiento del humanismo, con sus grandezas, con sus miserias, en realidad es consecuencia de ciertos promotores o ciertas fuentes que lo inspiraron de alguna manera, y que es un fenómeno genuinamente americano, norteamericano, más allá de que tiene una fuerte influencia centroeuropea. Lo que dice este autor es que la influencia más básica de todas, aunque la más distante en el tiempo, fue la de William James en el marco del funcionalismo y el pragmatismo norteamericano, porque James había publicado en 1907 una pequeña monografía llamada La energía del hombre, en donde se preguntaba por las condiciones especiales que permitían la manifestación de fuentes de energía, de amor, de creatividad en la vida ordinaria de las personas. A ese planteo de James van a responder sin duda las primeras investigaciones de Maslow, que vamos a ver la clase que viene, sobre la gente autorrealizada, las experiencias cumbres,
como aquellas que tienen que ver con el potencial humano, cómo se actualiza esa potencialidad y demás. A su vez, James en 1890 había escrito su famoso libro Principios de Psicología, en donde va a describir los estados de conciencia a través de la introspección y la importancia y significación personal, idiosincrásica, era el criterio personal, la libre voluntad, la capacidad de compromiso, la capacidad de decisión. Al igual que James, Stanley Hall, que nosotros vimos que fue el primer graduado de psicología funcionalista, él propugnaba una psicología holista, una psicología de la totalidad del ser humano. ¿Sí? Ambos pensaban que la psicología debía explorar la vida afectiva que subyace al intelecto en orden a comprender la esencia de la humanidad. ¿Sí? Recordemos que el funcionalismo, como decía Vilanova, murió de éxito en el sentido de que uno puede encontrar ciertas influencias del funcionalismo en un montón de corrientes que nosotros fuimos abordando a lo largo del desarrollo de esta asignatura y que ustedes van a abordar a lo largo de la carrera. Por otra parte, la psicología de la Gestalt, ¿sí? También va a ser una influencia fuerte para los psicólogos humanistas. Como habíamos visto con Danzinger, ¿sí? Eh, el, la filosofía en suelo norteamericano no tenía demasiado peso, sino que era un suelo virgen, por eso se implantó rápidamente la profesionalización y surgieron las carreras de psicología. ¿Sí? Eh, entonces, lo que van a plantear este autor es que en realidad el primer contacto de la psicología americana, por ejemplo, con el método fenomenológico que vimos de Husserl, se va a hacer justamente a través de la Gestalt, cuyas lecciones van a influir en la psicología humanista. Desde un enfoque holista, van a focalizarse en la experiencia consciente como área psicológica legítima y área útil. Sin embargo, no encontraron lugar en el sistema académico norteamericano, los gestálticos, porque estaba hegemonizado por el conductismo, pero dejaron una impronta en autores como Maslow, como Allport, ¿sí? Su influencia se encuentra mencionada, por ejemplo, en el prólogo de la primera edición del libro Motivación y Personalidad de 1954 de Maslow. Pero pensemos en toda la concepción holista del sujeto, la idea de que el todo es más que la suma de las partes, y en esta mirada más constructivista, en el sentido kantiana que tiene la Gestalt cuando estudia la percepción y el aprendizaje, van a ser influencias muy fuertes para lo que es la psicología humanista. Por otra parte, habíamos dicho que había una influencia de la neuropsiquiatría de Kurt Goldstein, que era un neuropsiquiatra alemán que se había radicado en Estados Unidos trabajando con soldados con heridas cerebrales de la Primera Guerra Mundial. Y lo que él observaba es que cuando había una determinada lesión en una parte del cerebro, el mismo organismo suplía esa función y empezaba a desarrollar esa función en otra parte. Es decir, habría una idea del organismo como una totalidad. ¿Sí? La conclusión a la que llega este neurólogo es que el organismo es una unidad y cuando algo sucede en alguna de sus partes, eso afecta al todo. Y a partir de esa tesis, él proponía una teoría organísmica, oponiéndose de alguna manera a lo que era considerado en ese momento un dualismo mente-cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo que observaba Goldstein es que el organismo era bastante elástico, se adaptaba fácilmente a cualquier daño localizado. Y lo que él veía es que había una tendencia del propio organismo a la restauración, ¿sí? Una tendencia del propio organismo como potencialidad hacia la salud. Y eso va a ser muy fuerte en el pensamiento de la psicología humanista, sobre todo en Maslow. Y por último, podemos encontrar cierta influencia en la psicología humanista del neopsicoanálisis. Recordemos que en 1909 Freud dicta en la Clark University, invitado por Stanley Hall, una serie de conferencias, acompañado por Jung, las famosas conferencias, las famosas 5 conferencias, ¿sí? Pero sin embargo, el psicoanálisis que va a ingresar posteriormente a Estados Unidos es un psicoanálisis mucho más social y mucho más cultural.
por lo menos el psicoanálisis que va a influir en estos autores. Luego, cuando trabajemos en Sistemas 1, vamos a ver que también aparece un psicoanálisis llamado del yo, mucho más adaptacionista. Pero la lectura del psicoanálisis o el ingreso del psicoanálisis a Norteamérica, de la parte del psicoanálisis que influye en los psicólogos humanistas, es el psicoanálisis más culturalista, con Erich Fromm, con Horney, Karen Horney, que van a ser sus representantes, y que lo que hacía en este psicoanálisis más culturalista era hacer confluir al psicoanálisis con la obra de antropólogos como Malinowski, como Margaret Mead, ¿sí? Empezando a pensar al psicoanálisis, corrigiéndolo, según estos autores, de un biologicismo extremo, corrigiendo al Freud de las pulsiones, del desarrollo más psicoevolutivo, a partir de la lectura de un Freud mucho más social, con las obras de Totem y Tabú, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, El Porvenir de una Ilusión, con un impacto más allá de lo terapéutico, aliado a las ciencias sociales, en pos de objetivos de reforma social bastante más amplios. ¿Sí? El miedo a la libertad de Fromm es característico de este momento, el arte de amar, la sociedad sana, en donde lo que se plantea es que en qué medida el psicoanálisis podía ayudar a entender las condiciones subjetivas de la libertad, qué hay de la historia individual, de la construcción subjetiva que hace que los sujetos puedan o no vivir en regímenes autoritarios. ¿Sí? Este psicoanálisis más culturalista va a ser el que va a influir en los psicólogos humanistas. De hecho, cuando ustedes lean el texto de Maslow, van a ver que cita por momentos a Erich Fromm. No obstante ello, un neopsicoanalista, podríamos decir, si lo incorporamos dentro de lo que sería el neopsicoanálisis, o si ya lo pensamos como una corriente aparte, que es la psicología individual de Adler, Adler llega a Estados Unidos también, emigrado del nazismo, y va a llevar su teoría que también va a influir fuertemente en los psicólogos humanistas. Maslow mismo afirmaba que él no había conocido a Freud, ni había conocido a Jung, pero que sin embargo había conocido a Adler, quien había influido en sus lecturas, en su corriente, en relación a la idea del sentido de la vida, de la concepción de sujeto teleológico, finalista, y la idea de esta cura de la neurosis que implicaba desarrollar el sentimiento de comunidad, en el sentido de una concepción más social. Eso va a influir en lo que se ha considerado también la tercera escuela vienesa, con Víctor Frank y el sentido de la vida, de la logoterapia y demás, que estaría emparentado a las psicologías humanistas. Eh, eh, Así que bueno, Adler también es una figura importante, sobre todo en su concepción teleológica, finalista, y en esta idea de la salud vinculada al sentimiento de comunidad como importante para la psicología humanista. Gordon Allport nace en 1897 y muere en 1967. Fue denominado como el embajador de la cultura centroeuropea en Estados Unidos. Piensen que muere en 1967 y la psicología humanista la ubicábamos dentro de la década del 60. Por lo tanto, Allport comienza a trabajar mucho antes del surgimiento de la psicología humanista, y cuando aparece este movimiento, él adhiere y se incorpora dentro de este movimiento. Pero Allport lo tenemos que ubicar mucho antes del surgimiento de la psicología humanista. Por lo tanto, puede ser un antecedente de la psicología humanista, pero también en sus últimos años se convirtió en un representante. Él estaba preocupado por el auge del conductismo en el ámbito académico, del psicoanálisis en el ámbito terapéutico, y del desarrollo de lo que habían sido los test mentales a consecuencia de la guerra. Él va a desarrollar una teoría de la personalidad pensando en la característica esencial del ser humano, que es la singularidad, entendiendo que el estudio de la mente en general, como se la venía estudiando hasta ese momento, era en realidad el estudio de la mente de nadie, y que nada nos decía de la persona que teníamos delante. En su libro Psicología del Ego, él va a criticar terriblemente a las psicologías que no utilizaban modelos humanos, sino modelos de otro orden para explicar el comportamiento humano,
como raros sonidos epistemológicos para la psicología, extrapolar, decía él, datos de investigaciones con animales a los seres humanos, en realidad eran sonidos de berrido del modelo animal, de ladridos, ¿sí? Ruidos que producirían las ratas de laboratorio. Incluso él llegó a ver las primeras analogías entre la mente y la computadora, como se dio luego en el primer cognitivismo, y Alport va a decir que suenan muy mal esos chirridos, ¿sí? Ruidos de máquinas, que no son seres humanos. Lo mismo en relación al psicoanálisis, que no solo se basaba en conceptos del orden del universal, descuidando el estudio de la singularidad o de la individualidad, sino que además se centraba en los sucesos de la infancia para entender al sujeto del presente. Él decía, son malos sonidos epistemológicos, son chillidos, ¿sí? Ruido de niños irritados. ¿Sí? Por lo tanto, él va a hacer un cuestionamiento a la psicología de su época, ¿sí? Tanto al conductismo, por utilizar la psicología animal para entender al sujeto, al psicoanálisis, por centrarse en la infancia, descuidando al sujeto adulto. En este primer cognitivismo, utilizando la mente como analogía, como la computadora, y lo que va a decir es que son psicologías que no podrían explicar la individualidad o la singularidad. Si él va a desarrollar lo que es una psicología de la personalidad, va a entender a la personalidad como singularidad, como individualidad. ¿Por qué? Porque como dice la cita que ahí les puse, la característica sobresaliente del hombre es su individualidad. El hombre es una creación única. Su propia vida la vive especialmente separado del resto de los hombres en su particular forma distintiva. La individualidad es la característica suprema de la naturaleza humana. Los procesos vitales solo ocurren en formas unificadas, complejas e individuales. En ese punto el autor va a plantear, ustedes van a leer en el texto, ciertas aproximaciones erróneas que ha tenido la psicología para poder explicar la singularidad y la individualidad. Las va a dividir en la psicología diferencial, la psicografía, las tipologías y el psicoanálisis, como aproximaciones erróneas en el estudio de la individualidad. En el caso de la psicología diferencial, ustedes van a ver que va a utilizar el ejemplo de los test mentales, en el sentido de que se le selecciona un atributo singular o una función, se la aísla, se la estudia, se preocupa por ese atributo aislado, pero no se estaría preocupando por la totalidad. ¿Sí? Si yo estudio la inteligencia de determinada persona, selecciono ese atributo, esa función, le tomo un test que mida el coeficiente intelectual y tengo un resultado. Pero lo que dice Olpor es que saber que determinada persona tiene un coeficiente intelectual o una inteligencia de tanto puntaje no me dice nada de la persona en sí. ¿Sí? Lo que me falta es la totalidad. Termino seleccionando un elemento, sigo siendo atomista, dice Olpor. Por otra parte, la psicografía, en vez de estudiar un solo atributo, estudia varias unidades, varias funciones. En vez de estudiar un rasgo, yo estoy estudiando muchos, pero en definitiva no nos dice nada de la persona en sí. Si queremos decir por qué tal persona se comporta como se comporta, por qué es como es, por qué tiene esos intereses, la psicografía o la psicología diferencial no nos dicen nada de esa persona porque lo que hacen es aislar o un elemento o algunas funciones. ¿Sí? El ejemplo que da Olpor en este caso es un estudio que se hizo sobre un talentoso matemático que se llamaba Poincaré. Olpor dice que a lo largo de ese estudio y de ese perfil psicográfico se llegó a determinar que Poincaré podía recordar 11 dígitos, que sus asociaciones con números eran muy ricas, que era un genio en matemática, pero la genialidad de la persona matemática no estaba presente, es decir, era un conjunto de atributos, de datos, que no nos decía nada de la persona en sí y de los intereses que podía tener esa persona. Por otra parte, Olpor va a citar a las tipologías, ¿sí? Las doctrinas de los tipos es un intento de aproximación que, dice Olpor, se queda a mitad de camino y nada más, ¿sí? Dividen a la humanidad en categorías. Por ejemplo, las tipologías de Jung de introvertidos y extrovertidos, ¿sí? O desde el psicoanálisis
neurosis, psicosis y perversión. Son tipologías, son categorías en las que se recorta un aspecto al que se presume como dominante. Dice Olpor, si bien se gana como en profundidad, porque en vez de estudiar un solo atributo, estamos estudiando varios, una vez más, dice este autor, estamos dejando de lado a la persona total. Y como hemos visto nosotros, como premisa metateórica de estas corrientes, una premisa fuerte tiene que ver con el holismo, de que el todo es más que la suma de las partes. Frente a todos estos intentos de dar cuenta de lo individual, Olpor se va a oponer. Y él va a decir que hubo igualmente intentos y aproximaciones que él podría rescatar y que las vamos a ver ahora en un ratito. Vayamos ahora a la crítica que le hace al psicoanálisis, que la vamos a explicar aparte porque está mucho más desarrollada por parte del autor. En primer momento, él va a criticar al psicoanálisis porque dice que el psicoanálisis trabaja con conceptos, con leyes y causas universales. ¿Sí? Proyecta sobre el individuo una serie de propiedades, dice, y luego las encuentra. Todos pasamos por las etapas oral, anal, fálica de latencia. Todos pasamos por el complejo de Edipo. Todos pasamos por la represión. Son constructos universales que, de alguna manera, lo que dice Olpor, no pueden dar cuenta de la singularidad y de la individualidad, que es el objetivo que él tiene en su psicología de la personalidad. Por otra parte, él plantea que el psicoanálisis es un sistema bastante cerrado y bastante dogmático, que no es permeable a la incorporación de otras disciplinas o de otras miradas, con un centramiento muy fuerte en el sujeto enfermo, en lo psicopatológico, descuidando los aspectos saludables del psiquismo, cuestión que va a retomar Maslow fuertemente en su texto hacia una psicología de la salud. Y por último, lo que va a decir él es que en el psicoanálisis hay un determinismo psíquico, hay un predominio de motivaciones y pulsiones inconscientes reprimidas que estructuran el psiquismo de los primeros años de vida. Y lo que va a decir Olpor es que los motivos o los rasgos principales del individuo no están arraigados en el inconsciente, ¿sí? Sino que justamente los motivos son siempre contemporáneos. Los motivos del adulto provienen de intereses contemporáneos y no provienen de motivos infantiles, como es lo que piensa el psicoanálisis, que dice que justamente nuestra conducta está determinada por aquellos motivos infantiles. Y ahora vamos a ver cuál es la propuesta de Olpor en relación a esta cuestión. Pero justamente lo que critica entonces es la utilización de leyes universales que no pueden dar cuenta de la singularidad, la idea de un sistema cerrado y dogmático, el centramiento en lo psicopatológico y el peso que se le pone a la infancia en la determinación de la adultez. Más allá de todas las críticas que él realiza a las aproximaciones fallidas de la psicología por estudiar lo individual, él dice que hay algunos intentos y cuestiones a rescatar de diversas psicologías que apoyan a favor de la individualidad, de la personalidad y de lo que él está estudiando. Entonces él toma algunos aportes. En principio, él toma la psicología de la Gestalt, lo de la forma, la idea de Kohler, de red de funciones, y que dice que un corazón tiene mucho más que ver con todos los órganos de ese mismo cuerpo que con otros corazones. O sea que se tendría que ver en la totalidad de ese organismo, ese funcionamiento que le daría sentido a ese órgano y no la composición biológica o química que tenga con otros corazones. Ahí está hablando de la singularidad, de la individualidad. Eh, Concepción holística, ¿sí? Total, la psicología de la comprensión de Dilthey, que planteaba la idea de la comprensión, de centrarse en los fenómenos, en los idiofenómenos, en los sucesos únicos e irrepetibles que solo pueden ser comprendidos como estructura, como totalidad y no de una manera atomista, disgregable en elementos. Por otra parte, va a hablar de un autor que se llama Woodward, que plantea una psicología intencional, teleológica. Todos tenemos un objetivo existencial personal, una posibilidad en cada sujeto de inaugurar motivaciones nuevas y originales. Y por último, la psicología personalística de Stern, que planteaba justamente que cada función mental esté integrada a una vida personal, individual, ¿sí? Que son parte del esfuerzo del organismo
completo, no en partes, sino completo, que pugna, ¿sí?, por realizar sus propios objetivos, metas y demás. Entonces son concepciones teleológicas, en principio, y holísticas, ¿sí?, donde se está dando un gran peso a los idiofenómenos, a lo idiosincrásico. Entonces la Gestalt, la psicología de la comprensión, la psicología intencional y la psicología personalística son aportes, ¿sí?, que tienen de alguna manera alguna aproximación a la individualidad, que eso va a nutrir ahora la propuesta que él mismo va a realizar en relación a cómo poder estudiarlo. Fíjense que acá Olport va a citar al neocantiano Windelband, que hacía esta diferenciación entre lo nomotético y lo ideográfico, ¿sí? Dice, el filósofo Windelband propuso separar las disciplinas nomotéticas de las ideográficas. Las nomotéticas, según él, buscan solo leyes generales y emplean solamente los procedimientos admitidos por las ciencias naturales. En general, la psicología ha tratado de convertirse en una disciplina enteramente nomotética, y las ciencias ideográficas, como la historia y la literatura, intentan comprender algún hecho particular que se da en la naturaleza o en la sociedad. Una psicología de la individualidad sería esencialmente ideográfica. Ahora bien, fíjense lo que dice, un estudio completo del individuo debería abarcar ambos modos de aproximación, tanto lo nomotético como lo ideográfico. Entonces lo que dice este Olport es cómo encontrar una ley general nomotética que me permita estudiar, ¿sí?, lo singular, lo ideográfico. Y ustedes van a ver un apartado en el texto que se llama la contemporaneidad de los motivos. Esa ley general que le va a permitir estudiar lo singular, él la va a llamar autonomía funcional de los motivos. Y ahora vamos a ver a qué se refiere. Entonces, ¿cómo va a explicar la singularidad Olport? A través de esta ley general, que él la va a llamar autonomía funcional de los motivos, que afirma que los motivos son siempre contemporáneos y por lo tanto son independientes de los infantiles. Que existe una ligación histórica, pero no es funcional. Es una ligación histórica porque yo soy la misma persona y porque el motivo puede aparecer, pero no es funcional porque no está al servicio de los mismos intereses, ni la persona está movida por lo mismo. Él ahí van a ver en el texto que da algunos ejemplos, ¿sí? La persona que navega por necesidad y luego navega porque le gusta el mar, ¿sí? En un momento lo hacía por necesidad económica, luego ya no necesita seguir navegando, pero le gusta el mar. Otro ejemplo es, por ejemplo, que nosotros hemos ido a la escuela obligados por nuestros padres y hoy estamos estudiando en un ámbito institucional porque tenemos ganas, porque lo hemos decidido así, porque nadie nos obliga. Entonces, somos la misma persona, es igualmente un ámbito institucional, pero el motivo que nos hace estudiar hoy no es el mismo motivo que cuando fuimos al colegio, por ejemplo. Entonces, el interés siempre es contemporáneo, no tiene nada que ver con el motivo infantil que nos movía en ese entonces. Y Olport trata de decir que en esta ley que él postula, que se llama autonomía funcional de los motivos, existiría el germen para lo que él llama esta teoría de la personalidad, porque los motivos en las personas son totalmente distintos. ¿Qué es lo que hace que cada uno de nosotros sea distinto? Los motivos que cada uno de nosotros tenemos. Y acá va a polemizar con el psicoanálisis freudiano, ¿sí?, que dice que los motivos del adulto provienen de los motivos infantiles. ¿Sí? Hay una determinación de la infancia para poder entender los motivos de un adulto desde el psicoanálisis. En Olport no, hay una autonomía de los motivos de la infancia con respecto a los motivos del adulto. Los motivos son contemporáneos, ¿sí?, y tienen muy poco que ver con los motivos originarios. En ese momento pensemos que había una corriente de un autor que se llamaba McDougall, que hablaba de instintos, ¿sí?, heredero del funcionalismo, y que polemizaba mucho con Watson en ese momento en la Universidad Norteamericana, porque McDougall hablaba de instintos y decía que teníamos determinados instintos, que esos instintos, incluso él trataba de hacer una taxonomía, un listado de esos instintos, porque él decía, si una persona huye es porque se le activó el instinto de huida, si una persona se acerca a otra es porque se le activó el instinto gregario y demás, ¿sí? Lo que él planteaba
justamente es que tenemos un conjunto de instintos que de alguna manera es la base explicativa de todos nuestros comportamientos. Olpor va a criticar esto, ¿sí? Lo que va a decir Olpor es que no puede ser que el instinto de huida sirva para que la persona escape de un felino, que el instinto de huida sirva para que la persona no quiera ir a trabajar, que el instinto de huida sirva para que la persona se escape de sus obligaciones. Y lo que él plantea Olpor es que no puede ser que un mismo instinto dé lugar a todas las conductas de las personas, porque las conductas de las personas, según este autor, no están movidas por un instinto. No se puede hacer una lista de todos los instintos, sino que justamente está movida por intereses, por motivos o por motivaciones. Está movida por toda una cuestión de la persona misma que hace que no se pueda hacer una enumeración de todo aquello que para uno es una cosa y para otro es otra. Olpor dice que los motivos adultos son infinitamente variados y representan sistemas contemporáneos que se sustentan en sí mismos, surgen de antecedentes que son previos, pero la motivación es totalmente contemporánea y no hay que rastrear en la temprana infancia ni en situaciones pasadas para darse cuenta de esto, sino que siempre es contemporáneo y siempre es actual. Este, una de las razones que él va a hablar tiene que, para dar cuenta de este fenómeno, de esta ley, es la idea de perseverancia conativa, y va a hablar también del efecto Zeigarnik. Ustedes vieron con Ana la semana pasada el efecto Zeigarnik de una psicóloga rusa gestáltica, Bruma Zeigarnik, que había descubierto que, por ejemplo, en los bares, los mozos recordaban aquellas mesas que todavía no habían pagado y olvidaban aquellas que por ahí ya habían pagado. Entonces, dice algo que algo, digamos, va a permanecer entre nosotros cuando ese algo es inacabado. Esa motivación que nosotros tenemos permanentemente hasta terminar o llevar a cabo aquello que empezamos a hacer. Ese es el efecto Zeigarnik, es como darle el efecto de cierre, ¿sí? De terminar una tarea. Y cuando no la terminamos, eso genera tensión, hasta que podemos darle el cierre y darle lo que los gestálticos llamaban la buena forma. Eh, Otra de las pruebas que él toma a favor de la autonomía funcional, de los motivos, tiene que ver justamente con esto del efecto Zeigarnik y de los motivos contemporáneos, esta idea de darle el cierre. Entonces, en esta ley general llamada autonomía funcional de los motivos, nomotética, que me permite estudiar lo ideográfico, lo singular, lo individualidad, que está vinculado a la personalidad, este, podemos decir que el adulto de hoy en nada se parece al niño de ayer. Los motivos son siempre contemporáneos, son totalmente independientes de los infantiles. Existe una ligación histórica, pero no es funcional, no está al servicio de los mismos intereses. Y todo este modelo, digamos, que intenta explicar la singularidad y la individualidad, es la base de su crítica al psicoanálisis, ¿sí? No hay que ir a la infancia para entender al adulto. Y la singularidad va a ser explicada a partir de los motivos que cada uno de nosotros tiene. Bueno, la clase que viene vamos a empezar a trabajar la psicología de la salud de Maslow.